contigo. Hola, hola, ¿cómo están? Somos Rita Y Toñi. El día de hoy tenemos un tema muy lindo. Hoy vamos a hablar sobre las emociones. Cuéntanos, Rita. Las emociones. Nosotros como seres humanos somos seres emocionales. Siempre estamos en un estado emocional. Las emociones no son más que eso que está fuera de nosotros que causa un impacto. Es decir, es algo instintivo que nos llega en un momento y causa una sensación en nosotros. Es algo que viene de afuera, como el miedo, el susto, la alegría. A eso nos referimos con las emociones. Pero también hay un tema acá muy ligado con las emociones que son los estados de ánimo. Cuéntanos de los estados de ánimo. Ok, pero antes de los estados de ánimo te quería preguntar algo. Tú acabas de decir que las emociones vienen de afuera y según interpreto son de alto impacto, pero de cortico impacto, Sí, ¿no? son estímulos externos que causan en nosotros un impacto, pero es corto, es lo que dure el momento. Por ejemplo, un susto, ¡ay, me asusté! Pero, por ejemplo, Rita, a veces, y hablo por mí, hay situaciones que yo vivo donde yo digo, tengo que ser más racional, no voy a ser emocional. ¿Eso es posible? No, nosotros somos seres emocionales, la emoción siempre está al lado de nosotros. Lo que puede suceder es estados de ánimo. Cuando hablamos de estados de ánimo, es cuando esa emoción se nos queda como pegado en el cuerpo y nos quedamos con esa sensación prolongada. Las emociones son cortitas, los estados de ánimo son prolongados, donde yo me quedo con esa emoción pegada y quedo con esa interpretación de lo que me sucedió por un poquito más de tiempo, es de más largo alcance. O sea que voy a poner una de mis historias. O sea que a mí me encantan mis historias. Echa su cuento. Por ejemplo, las emociones forman parte natural del cuerpo. Claro. Y yo las interpreto como alarmas, ¿no? Así como tenemos la alarma de incendio que cuando suena nosotros ¿qué hacemos? Reaccionamos ante la situación. Las emociones están en nuestro cuerpo y son esas alarmas que nos dicen que algo está ocurriendo, que yo tengo que reaccionar. Y en el ejemplo voy, un venadito, un animalito, un venado, ve que viene un tigre y como tiene miedo, sale corriendo. O sea, su emoción le dijo, peligro, sal corriendo. A la acción. Después que deja de ver el animal, pues se puede quedar tranquilo y puede estar en felicidad. Pero fue esa causa externa la que provocó su reacción. Es correcto. Pero también entiendo algo, Rita. Nuestro cerebro es bruto, yo lo he dicho en varias oportunidades, ¿no? Si yo en este momento entra una persona que me asusta por su apariencia o porque entra estrepitosamente, sí, yo reacciono posiblemente con miedo, con susto, pero ¿qué pasa entonces cuando yo empiezo, Rita, sabes que entró una persona y me asustó y sentí miedo, sentí estupor, sentí una cantidad de cosas y cuando llego a mi casa le digo a mi esposo, oye papi, ¿sabes lo que me pasó? Mira, entró una persona. Nuestro cerebro vuelve y repite y vuelve y repite. Yo a eso lo llamo, creamos la telenovela y nos volvemos a contar la telenovela. Eso es lo que llamamos estados emocionales. Claro, ahí es donde te quedas pegada en la emoción y la repites y se puede prolongar por mucho tiempo. Por eso es que hay mucha gente que vive en una emoción de resentimiento o vive en ese estado de ánimo de resentimiento, ese estado de ánimo de desconfianza, porque algo despertó en ella eso y se quedó pegado en su cuerpo y entonces todo es desconfianza, todo lo que ve es desconfianza, todo le resulta que no es familiar y entonces se queda como que pegado en ese estado de ánimo. Por eso lo importante acá es validar, ¿ok? Validar eso que nos está sucediendo y ese estado de ánimo va a durar mientras dura la interpretación, como el venadito. Cuando ya el venadito se olvidó que estaba el tigre, pues ya no tenía nada, no le pasó nada. Pero si el venadito tuviera razonamiento, hubiese estado pensando, entonces vive temeroso todo el tiempo porque va a pensar que en todo momento se va a conseguir el tigre, el león, no sé lo que estoy diciendo, que se lo iba a comer. Entonces esa es la diferencia entre emoción y estado de ánimo. Pero también hay otra palabra que aparece en estos temas y es la palabra sentimiento. ¿Cuál es la diferencia entre el sentimiento, la emoción y el estado de ánimo? El sentimiento es más que todo a nivel de pensamiento. Es la interpretación que yo le doy a una situación. Es más de razonar, de pensar, va más ligado con eso.
Y dura el tiempo que dura la interpretación. Pues lo que yo demore, el tiempo que dure esa interpretación de ese suceso es lo que me causa ese sentimiento. Ahora, hay otra cosa también que me causa curiosidad. Yo conozco personas, y posiblemente en el ejercicio profesional también lo estamos viendo, que viven como pegados a ese estado de ánimo, y cuando empezamos a ver su entorno, su familia, es como que todos estuvieran pegados en ese estado de ánimo. Podemos hablar que hay como una música de fondo donde están transitando. ¿Puede ocurrir eso, Rita? Claro que sí. Además, como el tema que estuvimos hablando en estos días de los juicios, también forma parte de cómo yo me veo el mundo, cómo yo aprendí a vivir, cuáles son mis creencias, mis mandatos, mis historias, que nosotros los seres humanos venimos con esta carga y nosotros no nos podemos desligar de nuestras historias, ni de nuestras creencias, ni de nuestra cultura. O sea, nosotros cargamos esa mochila y todo lo que nos pasa tiene un efecto, viene a través de todo eso que nosotros cargamos. Por eso que nosotros recurrentemente siempre hablamos de las historias, de la cultura, pero es que no podemos decir, bueno, ya, yo me voy a olvidar de mi historia no, nosotros actuamos con lo que cargamos. Entonces, eso es lo que sucede. Entonces son interpretaciones que nosotros nos hacemos. Inclusive, mira, hay algo muy curioso, se ha detectado que hasta los estados emocionales pueden variar de los países. Hay países en donde nosotros decimos, la gente de, no sé, por ejemplo, aquí en Colombia, podemos decir que la gente de Barranquilla, la gente de la costa es más alegre, y la gente de repente de Bogotá, pues es una gente más tranquila. Entonces, también podemos hablar de las estaciones del año. A veces el frío, de esos países que viven en invierno oscuro, la gente tiende a ser más depresiva. En los países donde hay playa, la gente es más alegre. Fíjate que hasta en eso, hasta en el contexto, puede cambiar tu estado de ánimo. Ahora, otra pregunta, y yo ando como muy curiosa, ¿no? Nosotros, en el argot popular, cuando vemos las redes sociales, empiezan a hablar de emociones buenas, emociones malas, y a nosotros nos gusta mucho, y esto es algo que tenemos como muy presente, de ver el sol y la sombra, de ver la luz de las cosas y ver la oscuridad. ¿Qué tan cierto es esto de que hay emociones buenas y emociones malas? No existe la emoción buena ni la emoción mala. Las emociones son emociones. Es el volumen que le ponga a eso que estás sintiendo, y hay que reconocerla. Porque hay momentos en donde estamos tristes y es válido estar triste. Y si quiero llorar, pues es válido llorar. No es que no lloro, como le enseñaban a uno de chiquito, no llores, los niños no lloran. ¿Qué es eso? No. Es bueno sentir la emoción, uno tiene que reconocer que hay momentos en que queremos llorar, en que estamos tristes, yo me permito mi momento, y hay momentos en que estamos alegres, todo es el volumen, porque tampoco puedo vivir en una sola euforia, porque hay situaciones en la vida donde yo no puedo estar eufórica. Entonces yo siento que es más que todo el volumen que le pongamos a la emoción, pero hay que reconocerla y hay que sentirla, y no son ni buenas ni malas, son situaciones que nos llegan a la vida y tenemos que aceptarlas y transitarlas. Y ahí entra otro tema, ¿no? Nosotros las emociones hablan de control, de gestión y de tránsito de emociones. Okay. Nosotros no podemos controlar las emociones. Cuando hablo de no podemos, voy más allá de que sea algo que podamos hacer real con lo que debería ser el deber ser. Por ejemplo, si nosotros ahorita tenemos un inconveniente y yo me siento molesta, posiblemente yo controlo mi respuesta, mi reacción. Yo no voy, por ejemplo, a gritarte, a darte un empujón porque esté molesto. Pero yo sí puedo decirte, oye, Rita, yo creo que en este momento tenemos que resolver esto porque estoy molesta, esto me molestó, no me gustó, o pienso que tenemos que tener un espacio donde conversemos. Exacto. Ahí es donde nosotros podemos gestionar esa emoción. Pero por ahí en estos días también me hablaban que para gestionar tienes que tener conocimiento, tienes que tener como una serie de pasos que te permitan llegar a esa gestión. Y entonces hablábamos de transitar, que es como lo más natural. Claro. Y ahí va lo que tú acabas de decir. Claro. Si yo estoy triste, es válido que yo estoy triste. Es absurdo que, por ejemplo, si a mí se me muere una mascota, que la gente diga, ay, pero es un perrito. No, eso no importa, supéralo. No, yo tengo que llorarlo, tengo que sufrirlo, tengo que vivirlo para yo reconocer en qué emoción estoy y poder superar si hay cosas que superar o simplemente quedarme en esa emoción el tiempo que yo necesite. Okay.
¿Cuándo nosotros sabemos si una emoción puede estarnos generando una patología? Cuando evidentemente yo me quedo 1 año llorando el perrito y pasan 2 años y sigo llorando el perrito. Ahí. Hay algo que tengo que revisar ahí en mí y posiblemente necesite ayuda de un profesional. Exactamente, Pero la emoción hay que vivirla. es correcto. La alegría hay que vivirla, pero la tristeza también. También. Y también es el Y la sentirme rabia, y todo eso es sentirme válido. molesto, Todo eso es válido. porque forma parte de nuestra naturaleza. Y Qué sí. rico el tema de hoy, Sí, gracias. Rita. señor. Y ahora yo les dejo una preguntita. ¿En qué estado emocional te sientes a menudo? ¿Qué sientes en tu cuerpo? Si puedes diferenciar qué estados emocionales te generan cuando estás en el contexto familiar, cuando estás en el contexto de trabajo. Es importante reconocer en qué estado emocional me estoy encontrando en las diferentes situaciones. Y si tengo alguna emoción que se me quedó pegada en el cuerpo, cómo me estoy sintiendo a nivel de estado de ánimo. Si yo eso me lo tengo pegado por alguna situación, entonces un poquito como que aprendamos a reconocernos y validar, ¿será que esto se me quedó pegado? Voy a poner el ojo, ¿qué me está pasando con esto? ¿O en qué emocionalidad me encuentro? Entonces esa es la tarea que les dejamos hoy. Y de todas maneras, como siempre conversamos acá, si este tema te hizo sentido, si quisieras profundizar un poquito más sobre el tema y sientes la necesidad de contactarnos con nosotros, puedes perfectamente escribirnos al WhatsApp, ahí en las redes sociales aparece el número de nosotras y con mucho gusto podemos conversar. ¿Ok? Entonces, bueno, síganos por nuestras redes sociales, danos like, comenta qué otros temas te gustaría que tratáramos y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Gracias, Toñi. Chao. Gracias, Rita.